Buenas noches a todos, a todas y a todes. Arrancamos de una manera inusual en Mendoza Igualitaria, el espacio de mendocinos y mendocinas por la igualdad. Empezamos con música. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Te lo digo? Por favor. Bien, no sé si me da la memoria. Estábamos escuchando a Rebecca Lane, que es una cantante feminista que fundamentalmente tiene que ver con la, digamos, poner en posesión a las mujeres y en conciencia de sus cuerpos y de sus derechos, aunque es latinoamericana. No me acuerdo si es de Guatemala o de Honduras. Ese dato no lo googleé. Te imaginas que en esos países las mujeres sufren muchísimo de la violencia contra las mujeres y por supuesto no cuentan con tantos derechos y mucho menos con el reconocimiento de los pocos que tienen. Por eso elegí este tema y a esta mujer a quien admiro muchísimo y es absolutamente creativa. La recomiendo, Rebecca Lane, o sea, Lane. Excelente. Como se darán cuenta, tenemos una invitada de las buenas, de las piolas, de las compañeras, de las que son un lujo, la compañera Miriam Arancibia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por invitarme. Hace muchísimo que no piso un estudio de radio y entrar acá y ver ciertas imágenes y ciertas personas me alegra muchísimo y me hacía el corazón tu, porque amo la radio. Ustedes saben que yo soy una animala de radio y bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, gracias. Te están invitando a volver pronto y espero que lo hagas. Sí, es un lugar especial, no solamente por lo que sale al aire, sino por lo que se vive en este pequeño espacio que compartimos. Es estar entre pares. Absolutamente, es estar entre compañeros todo el tiempo. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo venís viviendo este año y medio, casi 2 años de alejamiento de la radio? Después de haber vivido una etapa importante, interesante en Nacional, donde se desarrollaban otros proyectos muy distintos de los que se están viviendo hoy. Mira, en realidad, antes de jubilarme tuve una etapa difícil porque tuve que volver a la oficina de prensa del Senado desde a la cual no hubiera querido volver, pero debido a la nueva gestión de Radio Nacional, la adscripción que tenía fue dejada sin efecto. Entonces, estar en una oficina después de 14 años de andar por otros caminos me resultó muy dificultoso. Bueno, todo esto generó en un tiempo de espera, de letargo, hasta que llegó la jubilación, porque yo había pedido una extensión de 5 años. Cuando llegaron los papeles en marzo del año pasado, logré liberarme de esa situación, es decir que había como cosas encontradas. Ya había dejado la radio en realidad en abril del 2016. Las elecciones fueron en el 2015. En noviembre. O sea de 2015. que desde abril del 2016 es que yo no hago radio, más de 2 años. Y en realidad tenía como una pelea con el periodismo, porque la radio para mí significa eso, es decir, desarrollar mi actividad periodística. Así es que sentí como una liberación, parece una cosa extraña. La jubilación de quienes están laburando en lo que les gusta es algo bastante diverso. Si depende de la situación en la que te encontrás, cómo estás en ese momento con la actividad, es si te sentís bien o no. Yo creo que me sentí bien y sobre todo pude descansar de estar hiperinformada. Y sobre todo porque la información que se nos venía era absolutamente fatídica. Es decir, estar leyendo, porque yo leía mucho, hacía columnas internacionales, columnas de ciencia, de feminismo, es decir, para lo cual debía estar
hiperinformada, debía estar no solamente radio, no solamente las redes sociales, sino leer mucho y bien, creo que pude respirar un poco y en un momento atroz, porque realmente se fue cayendo no solamente el poder adquisitivo, que eso ya lo sabíamos, sí, era esperarse, porque no puede, no considero o no respeto a quienes hacen política que digan que este gobierno o quienes conforman este gobierno se equivocaron. No, de ninguna manera. Considero que fracasó el proyecto, fracasó la política. Yo creo que es un proyecto muy exitoso, que lo hacen rápido precisamente porque hay peligro de que no ganen nuevamente las elecciones. Entonces tuvieron que aplicar este plan de ajuste del que se ufanan, como lo hizo el pseudo ministro de Economía, diciendo que es la primera vez que se hace un ajuste sin que haya un golpe de Estado. Esto ya es... Porque lo que han hecho es una represión más o menos clara o más o menos velada, pero que ha sido sistemática. Como trabajadora de los medios también lo habrás visto, el hecho de que no solamente se recorta la información, se recorta la forma en la que se puede presentar, y quienes no se atienen a estas medidas directamente sufren embates económicos, sufren censura, restricción de las licencias. Es decir, no claro, había mucho margen. Está bien que la opinión pública se comiera el debate. Uh-huh. El debate en el que el presidente actual dijera todas las mentiras que dijo. Pero no está bien saber de dónde viene esta persona. Por eso digo, la opinión pública por ahí no tiene, digamos, una obligación tan fuerte. ¿Están aplaudiéndonos? Seguramente. Gracias, te estaban extrañando la radio. Los ruidos de fondo. Claro, y además, digamos, la vinculación con toda esa forma de tratar la información que estableció un manejo de las mentes. Ya lo decía Marshall McLuhan allá por los 70, por los 60 en realidad, de cómo los medios de comunicación iban a cooptar las mentes de los y las, en aquel momento no se decía los y las, de quienes escucharan, leyeran o vieran. Entonces, bueno, que seas político o política y no sepas que esto iba a pasar y que te hagas el sorprendido o la sorprendida, la verdad es que a mí no me merece ningún respeto. No, suponte que sí. Entonces no, dedícate a otra cosa, loca, dedícate a Pero como hacer además comida. hemos olvidado sistemáticamente las bases ideológicas con las que deberíamos estar trabajando permanentemente, que son, bueno, como citás a McLuhan. Nos hemos olvidado del informe McBride. Por ejemplo. El informe McBride, que es muy anterior a la aparición de Internet, de la televisión por cable y de muchos otros sistemas, porque se publicó en el 81, pero advertía sobre la concentración de medios y sobre el efecto negativo que esta concentración de medios iba a tener sobre las democracias. Y esto después lo desarrolló también Chomsky antes de que Internet lo abarcara todo como lo hace actualmente. Y mucho antes de que habláramos de palabras como posverdad, que no son otra cosa más que noticias falsas con las que nos han estado corriendo durante 5 años y ahora parecen ser la gran novedad. Sí, porque además el elemento que hay que tener en cuenta es cómo puede ser que vos tengas una elección que está plagada y hasta plagiada, además de otras elecciones de países democráticos, entre comillas, corchetes y todo lo que se te ocurra, y que estés pidiéndole a ese ciudadano y a esa ciudadana que elegir es tener información y tener opción. No, acá no había elección, acá había un formato de las cabezas que establecían que se robaron todo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué libertad podés tener de elegir? ¿Qué libertad podés tener de
elaborar un análisis de cada candidato o cada candidata. Es absolutamente imposible. Ahora se están cayendo algunas mentiras elaboradas por periodistas que han ganado muchos Martín Fierro, pero por sobre todo han ganado mucha guita con esto, con la mentira. Vendiendo mentiras presentadas como información que no era otra cosa más que mercancía. Lo que ha venido sucediendo en la provincia en los últimos meses también es que se han hecho encuentros sobre periodismo y sobre periodismo digital y el periodismo actual, la vinculación con el marketing. Y quienes están sosteniendo este modelo que hasta aquí ha sido exitoso, presentan la información como mercancía. Por supuesto, una mercancía tiene que ser atractiva. Sí. No importa si es buena o mala, tiene que ser atractiva para poder ser mejor vendida. Y es lo que ha ido sucediendo con las noticias en los últimos tiempos, cuando lo que sabemos es que para que un sistema republicano sea tal cosa, la información tiene que ser verídica. La información es un derecho ciudadano y una necesidad del sistema. No sí, es lo que lleva a la concentración de medios. Es decir, cuando se trabajó tanto en la ley de servicios de comunicación audiovisual, precisamente se trabajó desde muy abajo, desde medios pequeños, medios no tan pequeños, medios grandes, y sobre todo con personas que manejaban toda esta data y manejaban absolutamente la realidad de lo que pasaba. Bueno, precisamente se armó un proyecto para que no se pudiera concretar, porque lo peor que tenía, digamos, el proyecto anterior para este proyecto exitoso, como decís vos, o sea, el proyecto neoliberal, fue precisamente la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso fue un tiro en la nuca para quienes son el poder real. Y lo hemos visto quienes estuvimos militando este tema en aquellas audiencias públicas dentro de la Corte Suprema, cuando en el colmo del papelón, Lorenzetti estaba preguntando directamente si consideraban que la ley iba a afectar el desarrollo económico del grupo, y el grupo no podía sostener que la ley lo iba a afectar porque de ninguna manera lo hacía. Quiero contarles que ha llegado mi querida compañera de aventuras militantes, que hoy sí pudo venir, la grandiosa Lupe Llobel. Yo vuelvo, siempre vuelvo, en algún momento, viste, voy y vengo. Hola Lupe, siempre ¿qué contamos. tal? No se oye. Hola. No se oye era con Lupe, aprendés. ¿Cuándo vas a aprender? Bueno, así que estamos en una charla entre amigas, con amigues, porque hoy nos está operando, no está hoy Anita Gutiérrez, pero nos está operando técnicamente Alejandro Gil. Muchísimas gracias. Hola Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, compañero. Y veníamos hablando acerca del periodismo, de la situación actual. ¿Cómo ves el feminismo en el periodismo? ¿Cómo ves el periodismo respecto del feminismo a lo largo de estos 18 meses? Ha sido duro, digamos, establecer una comunicación no sexista. Les informo que yo pertenezco a la Red PAR, que es una red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista, que ya tiene más de 10 años en el país y tiene periodistas, tanto mujeres como hombres, en todas las provincias. O sea, se conforma una red federal de periodistas. Y al principio fue difícil, yo no estuve desde el principio. Yo en realidad siempre he sido feminista, pero no tenía ese nombre, pero siempre he defendido los derechos de las mujeres, los espacios que las mujeres teníamos que tener y tenemos que tener, y que todavía nos cuesta, sobre todo en los medios de comunicación. Pero me parece que trabajar en determinados proyectos puntuales que ha tenido una directa relación con un marco legal que protegiera a las mujeres de la violencia machista y que hablara de la eliminación de la violencia, eso
creo que nos enmarcó muchísimo más dentro de digamos, la actividad periodística en los medios, pero fue muy difícil porque si bien la mujer no tiene muchos espacios, lo que se llama techo de cristal, que llega hasta ahí, me gusta más decirlo así para que se entienda, es muy difícil que haya mujeres que tengan, mujeres y feministas, porque ser mujer no implica que sea feminista, por otro lado, no te obliga además a hacerlo, debiera hacerlo, pero no llegás a, digamos, a espacios donde vos puedas tomar decisiones. Entonces, si vos querés hablar o escribir con lenguaje de género, siempre hay alguien arriba que no tiene una visión, digamos, no sexista del lenguaje y te está marcando que eso queda mal, que eso en realidad no se va a entender, que eso está fuera de la lógica de la comunicación. ¿Cuál es tu lógica de la comunicación? Me estás invisibilizando. Si yo soy mujer y vos sos hombre, ¿por qué tengo que decir los? ¿Y por qué no puedo decir las y los o les ahora? Está bien, yo entiendo que les cueste, pero o sea más difícil de imprimir, pero cuesta mucho, obviamente es un laburo. Digamos, escribir con la X todavía ni siquiera se acepta en los medios gráficos. Hablar con lenguaje sexista en una radio era re difícil. Te digo que yo empecé en la querida Radio Universidad, porque ahí había todo un equipo que tenía esta ideología, no quiero decir ideología, pero esta mirada, esta perspectiva. Esta mirada, porque me van a pegar y eso no tiene nada que ver con la ideología de género. Esta mirada de que lo que no se nombra no existe, y eso ha sido precisamente el machismo, el que sí es una ideología, a lo largo de la historia. No te nombro, no existís. Y entonces decir las y los, me acuerdo que mis compañeros varones se ponían como incómodos, así, porque es como que yo alargaba la frase. No me vengas a enseñar a hablar. Yo voy a hablar de acuerdo a cómo pienso y siento y cómo veo. Te veo a vos, que sos hombre, y te veo a vos, que sos mujer. No jodás. En realidad, esto vino en una etapa en que yo ya tenía cierta presencia y cierta autoridad y cierta trayectoria, entonces bueno, no me costó tanto, pero es muy difícil para las mujeres. Y lo que más estoy hablando mucho, pero ahí voy al punto de tu pregunta de cómo veo, digamos, el feminismo en los medios, o el trabajo de las periodistas o periodistas en los medios. No se dice periodista, pero no importa. Digo que a partir de este proyecto de ley de aborto seguro, legal y gratuito, creo que fue una explosión en las mentes, no solamente de las mujeres que venían militando, sino de las mujeres y hombres que no militaban y que salieron a las calles, de las pibas y los pibes. Así es. Que se pusieron el proyecto al hombro. Y allí me acuerdo que se armó un equipo, que vos estabas, de comunicadoras, y fue, es más, quienes empezaron a armar este equipo de comunicadoras, digamos por WhatsApp, creyeron que iban a ser 40, 50, y fueron más de 200 las periodistas. De hecho, hubo gente Mendoza, que se bajó del grupo para dar lugar a otras personas porque superaba el límite del grupo. Así es que eso me pareció maravilloso. En Mendoza, donde un pavote que le corta el micrófono a una mujer porque está hablando de política se dé una cosa así, me pareció maravilloso. Así es. Lupe, ¿qué querías comentar? Qué lindo. Te veo a la espera de... Estoy atenta. Sí, yo pensaba lo que decías de esto de lo que no se dice no está, y que es una premisa del lenguaje, ¿no? Como estas cuestiones ideológicas que siempre hablamos con Eli, las cabezas más importantes que manejan y que generan las ideologías, porque no es que vienen del cielo, digo, las ideologías de un grupo de personas reducido, ¿no? Que te dice, bueno... entonces digo, bueno, esto lo que no se nombra no está, y que es una premisa que tiene hasta el lenguaje, ¿no? Porque lo que no puedo decir, y
no está. Ujú. Entonces pensaba en eso y digo, me parece que está bueno lo que me decías o lo que estabas contando de la movida de Mendoza. Yo creo que ha sido como un despertar o un empezar a visibilizarse, o no sé cómo le podríamos llamar, porque en realidad Mendoza siempre ha sido, ¿no? Digo, a nivel, en cualquier tipo de lucha o de conquista de derechos, Mendoza ha estado siempre atrás, ¿no? Estuvo el Cordobazo, después pero no han habido grandes explosiones de luchas. Siempre se genera porque en Buenos Aires hubo lucha, porque en Córdoba, Mendoza ha sido difícil generar Pero ha tenido alguna. algunas cosas de pionera Mendoza, por ejemplo, con respecto a la salud sexual. Sí, la ley. Claro, Es pionera la fue una de las primeras, si no la primera, digamos, después de Capital, que aprobó acá o sea, hay milagros. No, pero claro, pero respondían a determinados grupos que a través de la Sobre lucha, todo a políticas. acá se salió a las calles, eso Sí. que decías vos, esto de ver Poner una el cuerpo. plaza llena de jóvenes era impactante, o sea, porque después los otros que hemos luchado más por los derechos, siempre hemos sido los mismos grupos, o sea, incluso hasta las marchas del 24 de marzo, cómo se ha desvirtuado, y esto de que la izquierda va y hace una contramarcha, cuando en realidad la lucha es la misma, o sea, entonces digo, Sí. esto de ver un montón de gente, de familias, de padres, y que se animen a hablar y que quieran contar sus historias, a mí me parece que es como bueno, hay una luz, está la luz, está el túnel, pero está la luz, chicos. Y claro, recordá que Usando la vivimos, metáfora. vivimos en democracia. Ustedes nacieron en democracia, Claro. más o menos. Vos Más o menos, no. No Yo te quiero ya- poner de vieja, amiga. No, pero sí, yo Soy Dola. la primaria no la hice en democracia, la secundaria sí. Bien, pero digamos que empezaste a crecer intelectualmente en Sí. democracia. Sí, absolutamente. Que ya Sí. es importante. Entonces ya somos sujetas de derecho como ciudadanas. Que no es lo mismo por ahí que las mujeres antes veníamos de la dictadura y de la cooptación absoluta de derechos. Una y otra vez. Una y otra vez. Ni hablar de las recesiones. Una y otra vez. Yo que tengo bastantes años, tengo 66, digamos, he pasado por el Rodrigazo, por el Austral, por el 2001 y ahora esto, es como que llegás medio cansada. Entonces, mi nieto, Bruno, que vino acá y que por eso me contacté y sabía que estaba mi amiga Elizabeth Oster, tiene el apellido de un escritor que amo profundamente. Bueno, mi nieto tiene otra mirada. Es como que es más patotero, digamos, porque obviamente hay que serlo. Porque somos O sea, ciudadanos crecen y combativos, ciudadanas, una generación que claro. crece combativa. Pero por supuesto, ¿por qué tenemos que andar pidiendo permiso para decir y para hacer cosas? ¿Por qué no puedo putear al presidente? No deberíamos Y siquiera me- tener que plantearnos. ¿no? ¿Y con qué capacidad? Porque no es la puteada al aire por decir, No. sino con qué contenidos que hacen las discusiones. Digo, que los chicos llevan hoy las discusiones. Claro. Eso Contenido, también porque se informan, porque están en Sí. las redes sociales. Por ahí dicen, las pibas están en redes sociales, no entienden nada. No, Pero están en la compartiendo red, muchísima están en las redes información informándose. Sí. y enredándose y generando vínculos que les permiten sostenerse a través del país, a través del mundo, compartir información que en otras oportunidades no nos llegaba. O sea, no Pero es- de ninguna manera, o sesgada. Si tuviéramos que leer Clarín y La Nación, estamos fritas. Y por otro lado, esta década perdida, como le dicen, generó leyes que empoderaron a muchas personas. Por eso es que autopercibirse varón o mujer es un derecho que vos no podés negar. O sea, vos podés tener, digamos, un problemita psicológico con eso, como familiar, como mamá, papá, tía, abuela, pero vos no podés negarlo porque eso está en la ley. La ley, Eso exacto. ya está definido, ya no se lo podés sacar, no se puede volver atrás en los derechos, aunque fácticamente a veces sí, pero está plasmado. Entonces, yo creo que eso genera
genera precisamente el coraje, porque sos un sujeto, una sujeta de derecho. Y cómo lo han transmitido a las generaciones, como decía, a los que hemos venido de más atrás también. Ujú. Me parece que eso también está bueno, eso de poder ver las mamás que acompañaban a las chicas, porque se da a pensar, por ejemplo, cuando nosotros luchamos por el medio boleto estudiantil, éramos 20 pelagatos que andábamos por todo el centro. Y sí, porque había muchas mamás de muchos compañeros que decían, no, pero no vayas a una marcha, ¿cómo vas a estar cortada? Porque estaba ese pensamiento y el miedo, que el miedo es lo que te paraliza. Y obviamente, si gente que antes, donde te decían que el silencio es salud. Claro. Era Entonces, todo un mensaje ideológico que lo decían, lo ponían como que no tocaras bocina. No, el silencio es salud porque Es no otra cosa. hables, bola. No Claro. hables. No hables, no preguntes. Claro, no participes. no sepas, no te informes, no critiques. Entonces digo eso, No, que no. las chicas arrastren a sus mamás, a sus papás, digan, bueno, no, vamos a ir a la plaza, vamos, vení, y que se animen. Digo, estamos rompiendo también, esa sí es una grieta. Estamos Absolutamente. rompiendo esos miedos a la participación, que fue algo que me parece que se construyó con esa década perdida, Ujú. para algunos, para mí fue ganada en muchos aspectos, y esa es una gran ganancia, el hecho de que podamos hablar, o sea, que se pueda participar, que se pueda decirlo y se puedan expresar, ¿no? O sea, Sí. que ahora no los quieren otra vez. Sí, bueno, además nos hemos acostumbrado no solamente a la participación, sino a que pelear por nuestros derechos termina en una batalla ganada, y eso creo que ha sido una de las grandes enseñanzas también de esta derrota que hemos sufrido respecto del aborto legal, seguro y gratuito. Para que una pelea fuerte, multitudinaria, masiva, de todas las bases, tenga un resultado exitoso, se necesita, por un lado, un acompañamiento político del proyecto, porque un proyecto por sí solo no va a ningún lado, y además un contexto político, un contexto de políticas públicas que tiendan a favorecer el avance de derechos, y eso de ninguna manera va a ocurrir mientras tengamos un gobierno neoliberal. Claro, quienes venimos de muy atrás en la lucha, en la pelea, primero por la democracia, después por los derechos humanos, etcétera, etcétera, vemos que esta situación no ha sido un fracaso, la del proyecto de ley de aborto seguro, legal y gratuito, porque llegó a tratarse y aprobarse en una de las cámaras. No llegaba, no entraba, no pasaba de comisiones. Es decir, se quedaba siempre ahí, que es una de las cosas de la década ganada para algunas y algunos, que fue un error, pero bueno, hubo que lucharla. Y creo que no fue un fracaso. Sé que no es un partido de Boca River esto, es un proceso. Sí, sí. No quiero hablar del partido porque ya me pongo nerviosa. No, porque están los chicos de Boca afuera ahí. Son ellos. Son los de Boca, sí, tenía sí, que sí. ser. Me trajeron. Ah, ¿viste? Sí, sí. No, Ahí va, allá vamos. Bueno, y yo creo que ha sido una victoria. Una Sí. victoria que no se puede gritar como gol, pero fue un muy buen partido en el lenguaje Sí, incluso hasta las futbolero. coberturas mediáticas. Digo, esto de que se viera en todos los programas, en casi todos los canales, también Sí. fue, porque yo tenía más miedo por ahí que pasara como la ley del matrimonio igualitario o con la ley de los chicos trans, que era como que, viste, se veía en algunos lugares o se pasaron como fragmentos de algunos comentarios de diputados. Entonces, cuando dije, bueno, por lo menos... Digo, se intentó hacer una visibilización. Después que se haya manipulado para un lado o para el otro, bueno. Pero ahora no se puede es la manipular. lógica que se está dando. Viste que ahora tenés la transmisión directa Ajá. de las Sí. sesiones. Vos Exacto. te metés a internet. Sí. Si no te enteraste porque no quisiste. Está bien, hay personas que no tienen internet. Pero venías a la plaza y podías ver ese día Claro. la Sí, sesión del es Senado, verdad. que bueno, que fue para llorar. Pero de Sí, todos fue más modos, interesante diputado, la verdad que... fue bueno. Digamos que ganar es lindo. Sí, sí. No, bueno, en todo caso, pensémoslo en términos, y vamos a hablarlo en términos futbolísticos. Ganar de visitante no es tan sencillo. Veníamos Claro, ganando de local. Sí. Sí. Era mucho más fácil ganar Sí, de local. aparte los diputados, las diputadas
son más del pueblo. Ajá. El Senado se parece más al Poder Judicial, ¿viste? Sí. Que son como sus señorías. Sí, por eso hubo proyectos Sí, en, sí. en el momento de la reforma constitucional en los que se buscaba que el Senado se limitara a tratar ciertos asuntos que tenían más que ver con lo territorial, con la soberanía Claro. o con los repartos de presupuesto, pero que los derechos civiles se circunscribieran al debate en diputados. No, lo que tenemos que hacer es tener senadores que Claro. vengan de abajo y que no estén en el cargo como Piqueto 16 años, no, que tengan la misma calidad O un o Menem. cualidad que Imagino. tienen los diputados, un par de añitos más si querés dar. Pero ¿por qué tienen que estar más años en la banca? Sí. ¿Cuáles? ¿Quiénes son? ¿Qué de mejor tienen o qué de más importante tienen? Es todo lo contrario. ¿Qué están representando hoy en día? Claro. ¿Estás representando a la provincia? Sí, no, estás representando a ciudadanas y ciudadanos de las provincias. Déjense de joder. Ustedes disculpen que yo tenga este lenguaje un poco atroz. No pasa para la absolutamente radio, nada. pero bueno, me revela esto. He trabajado muchos años en los ámbitos legislativos, no solamente en Mendoza, sino también en Buenos Aires, y la verdad es que a veces a mí me da un poquito de bronca. Sí. Ya miraste el reloj, ya sé. No, estamos bien, estamos bien. Sí. Pero había otro tema que habíamos quedado en Ah, tocar sí. hoy, ya Qué raro nosotras yéndonos por... que se nos vaya el tiempo, eso ¿A no cuál pasa me nunca. invitan a alguien No que le pasa nunca encanta? esto. Queríamos escucharte, Miriam. Teníamos otro tema que tenía más que ver con ciertas cuestiones familiares que compartimos. Hace un par de semanas me conocí a tu nieto, Bruno, que vino con el grupo de militancia al que pertenece, Mendocinos en Acción. Me encontré con una persona encantadora, porque realmente es un chico hermoso. Y bueno, ahí me enteré de que era tu nieto y de que estábamos entonces en una situación familiar muy parecida. Es decir, tanto tu nieto como mi hijo son varones trans muy jóvenes. Y después de esto yo viajé a Buenos Aires a participar en la Marcha del Orgullo. Así que una de las cosas de las que quería conversar con vos hoy era respecto de la trama familiar, cómo están llevando adelante el reconocimiento y la aceptación de Bruno. Sé que es mucho más reciente que mi historia familiar. Sí. En realidad fue sorpresivo porque creo que fue todo un proceso también en Bruno el tema de autopercibirse como varón. Lo contó acá precisamente en el programa al decir que pensaba que, bueno, que tenía dudas respecto de su sexualidad, pero no de autopercibirse, digamos, varón. Es decir, pensó que era lesbiana, pensábamos que era lesbiana. Uh-huh. Tuvo un proceso así como de reacción ante su físico o su duda, se transformó en un mujerón en un momento, se puso flaco, usaba tacos impresionantes, polleras recortas, o sea que tenía un lío en la cabeza, y ese lío se manifestó como siempre pasa en un periodo tan difícil como es la adolescencia, con rebeldías un poco violentas. Sí. Porque ¿qué pasa cuando vos te sentís mal? Cuando cualquier persona se siente mal, adolescente o no, y está violenta, se pone odiosa, se pone en contra de todo, porque el malestar interior y el no saber quién sos te pone en una situación muy crítica y muy dolorosa. Además es un malestar al que hasta que no pueden encontrar esta definición de su identidad,
no tiene nombre, no saben qué es exactamente lo que pasa, pero hay un malestar total y también reconozco en el misterio familiar lo que contás acerca de la imagen, de trabajar una imagen hiperfemenina, quizás para autoconvencerse de algo que no tienen muy seguro, y que por supuesto no resulta, porque se convierte en un personaje, en un disfraz. Es una que es difícil violencia de más, sostener. porque es una violencia más ejercida sobre aquello que querés ser, pero no sabés Ujú. que querés ser. Y realmente, además, parecer para afuera también, que te acepten. Porque siempre hay una miradita así medio rara, como diciendo, puta, ¿por qué no será normal? Normal. Que es normal. ¿Qué es normal, por favor? A mí me costó menos, yo lo reconozco, afortunadamente, porque bueno, pues yo vengo de otro tipo de luchas. Yo creo que a Bruno lo ayudó mucho el feminismo, Seguro. porque él empezó conmigo en las marchas feministas y en la militancia, y eso le ayudó a conocer otro mundo, otras mentes, porque cada mente es un mundo, vos lo sabés. Entonces Ajá. eso le permitió abrirse un poco. Y en realidad, una vez me acuerdo que estábamos en un pañuelazo en la Plaza Independencia y le digo, qué bueno que encontré gente que sea como vos. Y como yo, ¿qué? Me preguntó. Y dije, y qué sé yo, rara. Pero no lo digo con mala onda. Sí, me dice, eso, decirme rara es realmente como un insulto. Y ahí me di cuenta de que, bueno, los usos y costumbres también están en ese lenguaje Ajá. que me hace decirle por ahí, nena. Y bueno, porque qué sé yo, es mi primer nieto, fue Claro. mi primera nieta. Claro. Eso lo puedo decir. Fue mi primera nieta, es mi primer nieto ahora, y me cuesta. O sea, que he tenido que aprender a hablar con lenguaje inclusivo en radio y ahora dentro de la familia. Y la familia ha tenido diversas reacciones, nunca negativas. Siempre por ahí un poco elusivas, un poco tristes, Ujú. pero afortunadamente la familia más cercana o sea, la mamá, el papá, la abuela materna, que vengo siendo yo, el abuelo paterno, la abuela paterna, la amamos, lo amamos, ¿ves? ¿Me Ajá. cuesta? Sí, es difícil. Sí. Sí, sí, lo amamos y queremos que sea feliz. Eso por sobre todas las cosas. Y nos hemos propuesto muy seriamente acompañarla. Yo sé que ella necesita bueno, yo sé que Bruno necesita mucho más. Ujú. Mucho más. Necesita mucho más de la madre y mucho más del padre. Necesita mucha más contención. Pero bueno, hay un Leandro y hay una Florencia. Y estamos en una época muy difícil económicamente hablando, y de laburo y de todo eso. Se hace muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Bruno tiene la ventaja de la ley, pero tiene la desventaja de esta realidad que nos está azotando y nos está haciendo perimir en nuestra alegría. Sí. Somos personas tristes, somos personas que nos cuesta mucho sonreír, que nos cuesta. No estoy llorando, solo que me he quedado sin. ¿Alguien me presta agua? Sí. Ahí convidamos. Mira, yo pensaba eso que estabas diciendo el otro día, cuando iba del micro del trabajo a mi casa, que miraba, viste, entonces muy observadora de chica, entonces miraba a la gente en las paradas y digo, miraba las caras de tristeza y de preocupación y de dolor que hay de nuevo, porque vos hasta hace un tiempo, antes de que Gracias. entrara este gobierno, Oster. había una cara de felicidad, había esto de salir del trabajo y poder llegar a tu casa feliz porque habías cumplido con tu tarea y porque sabías que al fin de mes o a la quincena o a la semana ibas a cobrar y Y ya te podías pensabas comer un ya asado. pensaba en qué ibas a hacer el fin de semana y otra vez esas caras de preocupaciones, de no me llamaron, de no conseguí trabajo, del aumento es otra vez ver esas mismas caras, sí, sí. Sí, por eso.
Bruno tiene, por ahí también tiene que ampliar un poco su visión, tener una visión periférica como Maradona, y mirar toda la cancha y darse cuenta de que bueno, no es una víctima, al contrario, es una persona que tiene la posibilidad hasta de cambiar de documento. Es una persona que tiene la posibilidad de tener contención a través de las políticas de salud que se dan acá en la provincia, que Ajá. ojalá no se corten, porque los presupuestos están terribles. Pero la verdad que Pero hay muy buenos equipos. Hay un, eso hay un se están compromiso, poniendo, hay un compromiso se están humano poniendo muy grande. la política en a muchas cuestas. áreas. Sí, Por suerte sí. muy bueno eso. Y hay una obra social que le cubre el 40% y la ley dice que le tiene que cobrar que cubrir el 100%. que cubrir el 100%. Sobre eso estamos trabajando, sobre OSEP. No pueden eludir la ley. Yo he hablado con el director de OSEP, le conté, lo conozco porque ha estado en el SICUNG, Ajá. Sergio Vergara. Vergara, y le dije precisamente esto: no puede eludir OSEP la ley. La obra social tiene que cubrir el 100% del tratamiento, que es muy caro, porque estamos hablando de un medicamento que cuesta Y que su se toma buen de por dinero vida. y que se toma siempre. Por ahora lo está tomando día por medio, se lo aplica, es un gel, Ujú. día por medio, pero bueno, tienen que cubrirlo, lo tienen que comprender, con presupuesto, sin presupuesto, y creo que esta lucha la tenemos que empezar a dar entre todas y todos, porque así como nos acompañan en el feminismo y en nuestras conquistas sobre hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, también tenemos que acompañar desde el feminismo a estas personas, a estos chicos, que Absolutamente. se sienten a veces excluidos de la lucha feminista. Es la misma lucha, es la lucha por los derechos. Sí, totalmente, totalmente. Además, quien pueden no identificarse hoy con el feminismo por el hecho de que son varones, pero muchas de las experiencias que las mujeres, de las cis mujeres, atravesamos a lo largo de la vida, ellos en sus etapas de autopercepción todavía incompleta, como se quiera llamar, de mujeres, sí las han vivido. Y Sí, exactamente pero, mientras no haya... Yo creo otras que es una intervenciones también gran lo pasa. discusión que tengo con las feministas por ahí más ortodoxas, ¿no? Y es la gran lucha que ha dado la comunidad trans toda la vida, que se han sentido siempre excluidas y menospreciadas, ¿no? O sea, Relegadas. las compañeras trans les pasa lo mismo, digo, es como nunca han podido a veces ingresar a discusiones, a batallas, porque es como que viste la mirada como, pero me parece que ahí hay una cuestión que el feminismo tiene que sacarse la cabecita, que ser mujer es nacer con el sexo biológico Eso de eso es mujer. lo que están Me tratando de parece sostener las feministas radicales, con quienes que ahí está el muchas qué de no la acordamos cuestión. de ninguna manera, Claro. porque no... Se viene brava la pelea, porque las Y es chicas que- jóvenes, más allá de que le han dado un ímpetu a esto del feminismo, vienen un tantito radicalizadas y extremistas. Entonces yo creo que solamente quieren mujeres. Exacto. Si la otra vez cuando Mujeres, una- pero de que hayan nacido con el sexo biológico de mujer. exacto. Ahí termina la cuestión. O sea, Entonces digo, cosa que se da de patadas con los derechos humanos. Exactamente, y con las bases mismas del feminismo, porque no, Exacto. si hablamos de ser mujer como una construcción social, ¿por qué lo estamos llevando otra vez a lo biológico. a lo biológico? O sea, lo que sos es una persona con vagina, entonces. No sos una mujer. Claro. Y bueno, Y no pasa por ahí, digamos, aparte toda es la como- lucha que hemos llevado adelante. es muy arcaico, ¿no? Es como volver a una construcción arcaica y volvernos a los opuestos masculinos. O sea, estás a un pasito de hacerte machista, porque estás ahí, digo. Vos sos machista porque naciste hombrecito con tu pene y yo soy feminista porque nací nena, con Y mi y vagina. volvemos Hola. además a la negación e invisibilización de la intersexualidad, tema que hemos tratado hace poquito acá con la visita de Gabriela González, persona que
nacen con un sexo biológico indefinido, o porque en los genitales no se nota porque hay una diferencia entre lo que muestran los genitales y la carga percepción cromosómica. Entonces, si volvemos a es como fijarnos volver muy exclusivamente, atrás. Yo Es lo que le digo retroceso por ahí a grande. las chicas, en serio. Es como volver muy atrás. Y me parece que cuando estás tan radicalizada, estás a un paso de convertirte en estas ideologías predominantes que no En un no extremista. permiten- Exactamente. El extremismo no te deja pensar, Exactamente. no te deja resolver Escuchar conflictos, críticas. escuchar, sobre todo escuchar. Reflexionar. No te permite, te volvés una cosa. Claro. Y eso a mí me parece que es grave y que vamos a pasar por esta dificultad. Por supuesto que la vamos a zanjar porque obviamente siempre las pibas y los pibes vienen con más ímpetu y bueno, es así. Yo, qué sé yo, fui montonera, por ejemplo. Claro. Y ahora miro para atrás y dije, uy, ¿Era yo? no que esté, no, porque además ni siquiera participaba de la lucha armada, no con aquellos principios de la soberanía, de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades. Absolutamente siempre voy a tener esos principios, son los que han ligado mi vida, a mi familia, a mis amigas, amigos y Claro. al periodismo. Pero yo decía, qué loco, ¿no? Porque por ahí ni pensábamos, jamás pensamos lo que vino después, pero nadie puede pensar No, lo que no. vino después porque no entra en ninguna cabeza más o menos normal. No. ¿Qué es la normalidad? Bueno, pero viste, está bueno porque uno habla y a veces yo también me pasa lo mismo y es como que freno y digo, ¿qué dije? No, él, los. Viste, es como que te vas corrigiendo, pero tenemos al menos ese chip en la cabecita que nos, viste, tic, que te hacen como diciendo, pará, lo dijiste mal. Sí, volviendo a las experiencias. Ay, ahora les voy a preguntar yo, Bueno, como madres que son y abuela. Abuela. No, me parece que el tema es la dificultad de que los papás atraviesan un proceso que no están acostumbrados, que es algo nuevo, que te saca una estructura que te enseñó la escuela, que te enseñaron la familia, y también es un proceso para los papás y para los chicos que están viviendo ese Papás y momento, mamás. digo, ¿no? Sí, papás, papes, ¿cómo le digo? parentes, deberíamos adoptarle el término parentes, que es claro. abarcativo. es Está el bueno. término- O marentes. Es que parentes, yo prefiero lo La parental sí, que sí, abarca parente. tanto lo... Papás o mamás o personas Personas. que ejercen el rol. Ahí Ajá. está. Digo, es difícil porque son dos, o sea, es como que son tres caminos, ¿no? Es el proceso que está llevando el papá y la mamá, el proceso del chico y el proceso de construcción a través de la relación así. Entonces digo, si uno lo analiza psicológicamente es un montón. O sea, digo, más la crisis. Las más, tres personas en una relación, vos, yo y nosotros. Claro. Escúchame, digo, es Claro, complicado. aparte la mamá y el papá separados, Claro. digamos que es un combo. Sí. Es un combo para que Para Bruno todo. no se sienta totalmente contenido o como él pretende ser contenido. Y bueno, por ahí se nos escapa la tortuga Claro. en el ascensor. Sí, Pero- Soy muy maradoniana, ¿se habrán dado Sí, cuenta? sí, sí, pero es que nos así. entendemos perfectamente. Yo te comentaba un chiste que hacíamos en la familia cuando a mi mamá también le pasaba esto, que por ahí me comentaba algo que Bonito. habían hecho ella y Mati, y después se ponía a pensar si lo había hecho ella, entonces lo tenía que nombrar en femenino. O sea, es como aquel chiste de, bueno, cuando se decía que el chiste de gallegos, se le daba la nacionalidad, la regionalidad gallega a la Ujú. protagonista. La mujer que decía que su hermana estaba embarazada, le iban a hacer la ecografía y estaba muy ansiosa por ver la ecografía para saber si iba a ser tía o tío. Y en mi familia durante muchísimo tiempo estuvimos también así, preguntándonos Claro, si claro. éramos tías o tíos. Claro. Porque sí, pasan estas cosas, es un tiempo de adaptación y yo creo que los chicos y las chicas lo que entienden es que mientras no haya mala onda, mientras haya solamente confusión basada en la costumbre,
no hay mala intención, no es un atropello, no es una violencia. Violencia es la persona que te dice, No te yo te afecto. crié como una chica y para mí siempre vas a ser una chica, aunque te llames... La Bueno, princesita. estás violentando a ese hijo. Claro, por Y- supuesto, porque ahí está el tema, el no dejarlo ser lo que cada cual percibe ser. Y ¿Cómo no me vas a- atravesar, porque si ya la Exacto. adolescencia de por sí a todos nos ha conflictuado, en todo, porque digo, hasta la sexualidad te conflictúa en la adolescencia, en los que somos hetero, porque es lo que dice Freud, en realidad somos bisexuales desde que nacemos, ¿no? Hasta que después buscamos qué es lo que me genera más placer. Ujú. Pero digo, si a nosotros, los que somos heteros, lo que no hemos podido definir en su momento, te conflictúa en un montón de cosas, imagínate en el adolescente que tiene ganas de explorar o que no se halla en esa identidad que le adjudicamos, ¿no? Entonces digo, imagínate lo complejo también para esas personitas pasar por ese camino. Sí, para quienes están escuchando, Bruno tiene 17 años. Muy Ah, jovencito. Pavada de edad. Yo a los Ujú. 17 Esa años edad tenía era un una quilombo en la huevona. cabeza. Como Sabía que me todos y gustaban todas. los hombres y en realidad mi quilombo eran los hombres. Claro. Ahora ya me liberé. Ahora no me gusta Del nadie. quilombo de los Ahora hombres. Bruno es mi quilombo. Bueno, pero digo, creo que lo que importa cuando ya no hay nada más que dialogar, porque a ver, en mi familia sí se pudo hablar siempre, pero hay familias en las que sabemos que no se puede hablar de absolutamente nada, es básicamente que se haga quienes son responsables por esta persona que tiene una identidad de género distinta de la asignada al nacer, se hagan una pregunta: ¿qué duelo quieren hacer? Claro. Mm. Ah, mira qué bueno. Ujú. Porque en definitiva en el extremo las cosas se reducen a eso. ¿Querés duelar al hijo o a la hija que criaste y que ya no es y que nunca va a ser? ¿O querés hacer el duelo por la hija o el hijo que efectivamente tenés y que vas a terminar perdiendo de una manera trágica por el hecho de no aceptarle como es? Ujú. Es buenísimo eso. Además es gravísimo. ¿Qué duelo querés hacer? Qué Porque buena. en definitiva es eso, cuando una persona trans que no es contenida en lo familiar y que no es aceptada socialmente, en lo que termina es en una vida signada por la violencia, cuando debería estar signada por el amor y el apoyo. Entonces tenemos lo que vemos todos Y los ellos, días, personas con una esperanza de vida de la mitad Exacto. lo que tenemos las personas cis, por violencia ejercida sobre su propio cuerpo o la violencia que ejercen otras personas. Sí, y es un duelo que ellos y ellas no terminan de hacer tampoco. Porque si vos necesariamente somos sociales, ¿no? Somos personas que nos creamos en sociedad, solos no podríamos hacer nada. Y la familia, la importancia que sigue teniendo la familia, a pesar de que uno esté muy peleado, pasa que con los chicos que empiezan el proceso trans, chicos o chicas, ese vínculo siempre se mantiene. La añoranza, ¿no? De Sí, la por mamá, supuesto. del papá. Entonces las chicas trans siempre te relatan eso, ¿no? Es un duelo también que no se termina de hacer, y la culpabilidad que te genera, porque es la culpa de que no pude ser el varoncito que querían y soy esto. Digo, es como psicológicamente es una afección muy grande, porque ellos también hacen un duelo, y ellas, porque es dejar atrás algo con lo que uno lo crió. Digo, Por eso es desde- muy importante que ahora se empiece a tratar el tema o a respetar el tema desde más chicos. Sí. desde Hoy más hablamos de chicas. infancia trans. Trans. Estamos Algo que ya hace hablando. 15 años no existía. La otra vez estuve viendo una serie de DirecTV que se llama Mariposa, Ujú. que la recomiendo, así como Rebecca Lane, que es de un chico que se percibe nena y realmente es inglesa. Es tremenda porque lo que tienen que hacer, el chico tiene 12 años, lo que tienen que hacer es interrumpir el proceso de hormonal. Ajá. Con Que eso bloqueantes. se hace en bloqueadores. Inglaterra, no sé si se hace acá. Acá se está haciendo, Se sí, está sí, con empezando. Porque bloqueadores. es Bruno el que me enseña todas esas Ujú. cosas. Entonces vos ahí ya
le evitas el problema de Claro. odiar su cuerpo. Exacto. Y de cortarse y de todas esas cosas que hacen, que por supuesto hacen todas las personas que odian su cuerpo. Tanto porque se ven gordos, se perciben gordos, como cuando se perciben de otro sexo. Entonces me parece muy buena esa historia de que empiecen un niño. Nosotros tenemos la historia en la Argentina del niño que la madre decidió que en respetar lo que percibía el niño de sí mismo. Y eso inauguró toda una serie de decisiones familiares en todo el país, porque muchas familias han tomado la misma actitud de reconocer Claro, desde el principio y de acompañar desde Porque la primera manifestación. Todavía de la se generalidad. piensa que los niños y las niñas no piensan, Ah, sí, no sí. saben lo que quieren, no entienden. Dejemos de irrespetar a esa edad que es tan maravillosa. Es algo fundamental, que empiecen a ser felices desde que nacen. Hagámoslos felices, porque no se trata de lo que yo quiero como abuela, como mamá, como papá o como maestra. Se trata del otro, de la otra. Dejémonos de ponernos en primer lugar y ser el ombligo del mundo. Esto es lo que nos lleva a las debacles. El no escuchar. Exacto, el no respetar. Pero es un paradigma en el que nos movemos, que es esta cuestión de que los papás somos los que sabemos lo que el niño necesita. Sí. Por eso esta es Entonces, la línea sobre la que se están moviendo quienes promueven movimientos como el Con mis hijos no te metas. Claro. Como si se tratara de una propiedad y no de sujetos de derechos que necesitan recibir toda la información disponible para después decidir sobre sus propias y ojo vidas. que en culturas antiguas, en Perú, que acá se intentó establecer, hay un paradigma que se intenta imponer, que es esto de las culturas de los niños y niñas, que es que sí saben. O sea, hay muy culturas antiguas que ellos tenían sus propias asambleas, como así la tenían los ancianos y la gente que queda en el medio, y los chicos eran consultados y los chicos tomaban decisiones, y lo que se elegía en las asambleas por los niños se tenía en cuenta. Pero bueno, después llegó los católicos. Hay mucha con su- legislación, mucho organismo internacional que baja línea y qué sé yo, pero se lo pasan A la hora de ejecutar. a la hora de las ejecuciones. Primero que ni siquiera tienen poder de ley, Ujú. más allá de que están en las constituciones, bueno, no se respeta. Y después los presupuestos, chicas, los presupuestos manejan todo. Este presupuesto que se ha votado a nivel nacional y a nivel provincial han bajado absolutamente el dinero que se invierte, por ejemplo, en violencia contra las mujeres. Ajá. Se gasta a nivel nacional son 13 pesos por mujer. Es nada. Ni un bondi por día. No, Es y no hay lamentable. política, que es como la discusión que es yo tengo una con las chicas. política. El Que le abandono, peguen el a las abandono mujeres. es una política. Bueno, pero digo, ahí está las discusiones que yo tengo fuertemente con Silvina, que lo digo porque yo la quiero, pero nos peleamos con Silvina Anfuso, que es la representante acá, es el tema de que no hay políticas. O sea, nosotras sacamos a la mujer de la casa, está bien, llevamos, ¿qué hago con la mujer después? No hay una casa, no hay un subsidio por alquiler, no hay capacitaciones, no hay espacios para que ellas se puedan Y si insertar hay, laboralmente. llega tarde Entonces, y poco. digo, generalmente la violencia de género en muchos casos está de la mano con la violencia económica, en general, y yo te diría que en el 90% de los casos. Entonces, y no hay una política para eso, entonces me hace ruido. Sí, no. Esa es No, la porque política, bueno, ahí está. la política Ahí es de está, represión. Porque yo bueno, que no soy políticamente exclusión. correcto, ahí está el doble discurso de la gente libre del sur. ¿Me entendés? Que, ay, divinos, porque ellos consiguieron un montón de espacios donde militar y resulta que va el señorito y te vota. vota a favor del código. Entonces, ¿de qué me faltas. estás hablando? Y ya me empieza a poner mal. No. No, pero quiero pasar un chivito, ¿puedo? Por favor. Recordemos Sí, que el lunes hay una marcha acá en Mendoza porque es el día de la no violencia contra las mujeres. Va a ser a las 18, como siempre, en el ex kilómetro cero, pero que es Garibaldi y San peatonal Martín. y San Martín, y ahí se va a hacer la marcha
por el mismo circuito, es decir, San Martín, Godoy Cruz, Patricias, y acá cerquita nomás, en la calle Patricias, sobre calle Patricias, se va a hacer el acto. Así que convocamos a todas las mujeres y a todos los hombres para que precisamente pongamos en evidencia, porque esto es una de las evidencias que se va a dejar muy clara y se va a exigir la falta de políticas en defensa de la no violencia contra las mujeres. No cumplen la ley, votan presupuestos paupérrimos y las mujeres se mueren. Ha aumentado la cantidad de femicidios en Mendoza y en el país. Y cada vez más violento. Y además acompañado de una violencia institucional y política que no da tregua, porque ya no solamente sigue Milagros Sala como presa del sistema, sino que además lo que hemos visto en las manifestaciones que se fueron desarrollando desde 2017 especialmente, una enorme persecución hacia las mujeres participantes de las marchas, de todo tipo de manifestaciones, con especial acento en la cacería de las que estuvieran cerca. Que no te vean con el pañuelo verde, porque las pañuelos celestes se ponen como locas. Y yo respeto a las pañuelos celestes, pero exijo que me respete Si no te querés hacer un aborto, no te lo hagas, nena. Pero no me jodás. Déjame que yo también sea libre. Si vos querés creer en Dios, cree en Dios, en cualquiera, en el que te pinte. Vos déjame que yo no crea, que ahí es cuando se dan los fundamentalismos, sobre todo religiosos, ¿no? Exacto. Bien. Vamos dejando en paz a nuestro operador. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí, hemos empezado más temprano, pero bueno, les agradezco mucho y sobre todo les recuerdo que es un proceso, todos son procesos y que nunca tenemos que dejar de luchar. Nos están pegando abajo. Mucho, permanentemente. Ahora nos ponemos Charly Garciano. Pero vamos bien, vamos resistiendo bien. Vamos resistiendo. Sí. Por ahí me caigo, pero volvemos. Bueno, espero formar. Nos contenemos. Me ofrecieron un espacio en esta radio. Véngase. Ah, no, ya. Sí, pero. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué horario? No sé ni siquiera qué tema. ¿Todavía? Ay, por favor, buenísimo. Así es que compañera, la necesitamos. Sí, sí. Sí, podemos formar parte de la lucha de la comunicación. Absolutamente. Y lo importante es que nos acompañemos. Digo, esto de que hemos empezado a establecer redes, entonces por ahí esto de poder comunicarle al otro, como yo hago con Laili, no, porque estoy deprimida, porque el mundo, porque no doy más. Y, ¿viste? Y el otro te levanta. Y todos sabemos de dónde vienen los palos. Entonces nos acompañamos, uno levanta al otro y eso es lo importante, me parece. Está bueno que estemos chicas, atentos a cuidarnos. Un abrazo para mí en esta situación, porque hace mucho, como lo decía al principio, que no pisaba una radio, y gracias al señor operador, que además fuma, loco. Escucha, habla, tira cosas, comentarios a uno. Yo lo tengo que decir, tira comentarios así y uno que no y sabe además qué quien escucha no se da cuenta. Claro. No está activo el micrófono por allá. Claro. Bueno, gracias muchas, sobre todo a Oster por haberme invitado a este espacio. Cuando quiera. Y por ser maravillosa como siempre. Muchísimas gracias, compañera mía Marancibia, por venir. Bueno. Gracias, Lupe, por acompañarme otra vez esta noche. Sí, Volveré. No, después hablamos. Con que seas Lupe me alcanza. Gracias a Alejandro Gil por operar esta noche. Por esperarnos, aguantarnos. Por la enorme paciencia. Sí. Yo a todo el mundo le tengo que agradecer la paciencia que me tienen. Síganos en nuestras redes, todas y cada una de ellas. Nada, MZA Igualitaria en Twitter, Mendocins por la Igualdad en Facebook. En Instagram estamos como Mendoza Igualitaria M por I. Y nos tenemos canal también en YouTube, canal en YouTube, en Facebook, también ven este programa a través de la red en el canal de Hagan YouTube un de comentario. La radio. Díganme, cadate da Guadalupe, no te aguantamos más, yo lo hago. No, por favor, no nos callemos nunca. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y nos encontramos la semana que viene. Nosotras el lunes acá en la marcha, en la Kilómetro Cero. 18 horas. Pasamos por acá a las 18 el lunes
Kilómetro Cero, Mendoza, hay Muy mucho bien. para reclamar, Sí. muchísimo, así que tenemos que estar ahí. Chao. Chau.